Hoy vamos a, digamos, a llegar hasta el punto 5 si no confundo. Entonces, hoy ya tenemos como para tres clases, incluyendo el contrato compra y venta. Vamos a hacer un contrato compra y venta y más o menos respecto a ello va a ser el trabajo. Como ya he indicado, estoy grabando las clases. Ahora, en tema de Incoterms no es que lo sepamos todo, porque lo ideal es que tengamos el manual, ¿no? O sea, tengamos la información, ¿no? Que lo tenemos ahí y basta con leer, pero la idea también es pues poner ejemplos que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Para poder entender, bueno, seguir entendiendo, ¿no? Ya la semana pasada hemos estado viendo. Bien, entonces nos vemos que van al grupo D, si llega a DU, DAP, DPU, DDP. Entonces, en el otro extremo, perdón, ¿no? En estos tres, el punto de entrega es el mismo que el punto de destino al que el vendedor o su porteador transportarán la mercancía. El riesgo se transmite muy tarde en este ciclo. En este caso, el vendedor cumple con su obligación de entregar la mercancía solamente si ésta realmente llega a su destino. ¿Qué quiere decir? Que si no está llegando, entonces el vendedor está incumpliendo. No está, digamos, tiene que asumir, ¿no? Ese costo de riesgo. Como vemos en la imagen que todo es de entrega, ¿no? De muchas maneras, obviamente. Ahí, ¿no? En el DAP, ¿no? Que es casi igual que el DDP, que es el DPU, que es cuando descargan la mercadería. Eso lo podemos ver acá por la misma. Ahora, puntos de entregas extremos y posiciones intermedias, ¿no? Entonces, los puntos de entregas extremos, obviamente estamos viendo que es ya, digamos, el punto más alejado del otro, ¿no? Del cual se embarca la mercadería. Es como decir al otro extremo, ¿no? Entonces, las dos reglas en los puntos extremos de la red Incoterms son EXW y DDP, por lo que es recomendable que las empresas consideren utilizar reglas alternativas para sus contratos internacionales. En el caso de EXW, el vendedor meramente tiene que poner la mercancía a disposición del comprador. Esto puede causar problemas tanto el primero como el segundo con la carga y el despacho de exportación. En este caso, sería aconsejable que el vendedor vendiera bajo la regla FCA, ¿no? Entonces, ahí nos da una gran recomendación. Ay, perdón, esta diapositiva no es como la de otra. Quería retroceder, pero está en la clase 8. Entonces, con DDP, el vendedor contrae algunas obligaciones con el comprador que solo pueden cumplirse en el país de este último. Por ejemplo, obtener el despacho de importación. Puede ser físico o legalmente difícil que el vendedor cumpla estas obligaciones en el país del comprador, por lo que ante tales circunstancias se aconseja que el vendedor, ¿no? que al vendedor que considere la posibilidad de vender mercancías bajo las reglas DAP o DPU, ¿no? Que hemos visto que luego de DP, ¿no? Las finales de DP están precedidas. Entre los extremos se encuentran las reglas con posiciones de entrega intermedias, 3 del grupo F, ¿sí? Las vemos, y 4 del grupo C. Por lo que el lugar de entrega se encuentra en el ámbito vendedor y en consecuencia las ventas a menudo suelen denominarse ventas de embarque. La entrega ocurre, por ejemplo, cuando la mercancía se coloca al bordo del buque. Por ejemplo, ¿no? Vamos a proponer de que ya, se tienen pues mercaderías respecto a ver, ¿a qué puede ser? Madera ya. Entonces se ponen pues, composiciones de entrega intermedias, ¿no? Se coloca al borde del buque en el puerto de carga en CFR, CIF y FOB, o en todo caso, en vez de colocarlo al borde del buque, que sí podríamos, digamos, tenerlo en poder del porteador, ¿no? Y cargándola en los medios de transporte.
Entonces, alguna vez en los noventas, sí, estaba de moda este taxi amarillo, ¿no? Sobre todo los ticos, ¿no? Que estaban saliendo en ese entonces. Y había cierta actividad, ¿no? Había cierta actividad de transporte que se daba. Este es un ejemplo, por si acaso, ¿no? Y este ejemplo, perdón, esta actividad que se daba, ¿no? Era gracias a que se estaba dando mayores leyes en ese entonces que permitían pues algún tipo de transporte. Pero en este caso hacer un tipo de ejemplo en el tema de comercio exterior, ¿sí? Podemos ver de que tenemos, ¿no? Puntos en los cuales tenemos que cumplir. Cuando los ticos amarillos tenían un proceso de también cuánto llevar, todo llevar, ¿no? O sea, tenían algunas, digamos, restricciones, ¿no? Y porque era el inicio. Hoy en día ya como que ya no es el tema de que si es que le va bien o le va mal. ¿Por qué? No porque ya no importe, sino porque obviamente alarga o perjudica a los clientes o perjudica al dueño y también al dueño del, del automóvil. En cambio, que estamos viendo pues cómo se aconseja, ¿no? Poniendo la mercancía en poder del porteador, cargándola en los medios de transporte, ¿no? Proporcionados por el comprador y poniéndola a disposición del porteador designado por el comprador en FCA. Entonces, el grupo F, que es sin pago de transporte, ¿no? Muy interesante, ¿ya? Tenemos FCA, FAS y FOB o FOB, ¿no? Tenemos entrega de riesgo, la entrega es acá, ¿no? A diferencia, como es sin pago de transporte, acá los costos de riesgo se están extendiendo en la entrega al otro extremo. ¿De acuerdo? Ay, sí, demasiado. En cambio, aquí la entrega y riesgo, ¿no? La tenemos apenas el transportista lo tenga, ¿no? Entonces, desde acá, ¿no? Inclusive, ¿no? Preguntarán, ¿y cuál es el gran riesgo? Bueno, más allá de un riesgo, más allá de lo que pueda pasar, ¿no? Hay que saber qué mercancía es la que tú vas a querer que se eviten este riesgo a aquella que esté en este más, ¿no? Pero también hay que ver, pues, cuál de ellas se va, digamos, a posibilitar, ¿no? Porque no es un tema de que, ya, yo quiero que sea transportado, no, que yo quiero utilizar tal helicóptero, no. Yo quiero usar el helicóptero da para tal mercadería, no necesariamente, ¿no? Porque obviamente va a depender de de la demanda de la mercadería, ¿no? Si es algo en oferta, obviamente sabemos cuál va a ser lo que se va a usar, ¿no? Si hablamos de algo en oferta, por así decirlo en oferta, ¿no? Porque cuando se oferta algo no necesariamente es que se quiera, digamos, recuperar aunque sea un capital, un porcentaje del total. Muchas veces, ¿no? El tema de ofertas, aún así se sigue ganando, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las deudas, tú sacas 20.000 soles, ¿no? Pasa un tiempo que estés debiendo 5.000 soles. Y como nunca pagaste 5.000 soles, van a crecer a otros 15.000. O sea, como que vas a retroceder bastante. Pero después pasa el tiempo, como tu deuda ya pues nunca le habías dado interés y no te embargaban nada, porque hoy en día lo que está prohibido embargar por deudas. Entonces, de los 5.000 que te faltaban pagar, te quitan los intereses, ¿no? Nada más, o sea, de los 5.000 llegaste a 15.000. Los 15.000 te ofrecen a 10.000, a 8.000, a 7.000, ya a 5.000, ¿no? Ya ese tú dices ni puedes pagar a los 5.000. A uno sí, ya, sacan 5.000 y pagan. No, pasa el tiempo y te quitan los intereses. Y llegas a 3.000, 2.000, ¿no? La pregunta es, ¿el banco se va a invertir en poder cobrarte todo esto? No, el banco lo que hace es vender sus deudas a otra empresa. Una empresa que va a llamarte, ¿no? Representación del banco al cual debes. Y que va a negociar contigo, bueno,
ofrecerte pues un último pago, ¿no? Mira, 3.000 soles y ahí queda, ¿no? Ya es menos, ¿no? O 2.000 y tantos, ¿no? Pero obviamente tienes que estar en Infocor, pasar muchos años en Infocor y estar en muchos años en Infocor te va a perjudicar, ¿no? Tampoco digo que sea una medida. Entonces, de esa manera también, ¿no? Se tiene, ¿no? Una forma en la cual ustedes tienen que evaluar qué es lo que les va a convenir, qué es lo que se va a mantener. Porque en el tiempo el dinero, o sea, se va devaluando, ¿no? De una u otra manera. Que si el dólar sube y todo lo demás, bueno, es otro tema. En el grupo C, con pago, transporte, CFR, CIF, CPT y CIP. ¿No? Entonces, como que hay una entrega un poquito más larga, ¿no? Entonces, a diferencia, ¿no? Vemos, ¿no? La entrega, cómo se da. Posiciones intermedias. Grupo F, ¿no? Sin pago de transporte. Acabamos de ver. Grupo C, con pago de transporte. No. Como ven, en el grupo F, por ser sin pago, entonces el costo riesgo es ahí nomás. Sin embargo, el grupo C tiene un pago, ya pues se asume con mayor garantía, ¿no? La mercancía. Claro, me refiero a que pues que capaz si antes asumían un 5 10%, ahora asumen hasta un 50%, ¿no? Algunas cosas al 100%. Todo va a determinar de la empresa misma cómo quiera asumir, porque ella pone sus propias políticas, ¿no? Por lo común, transportistas, ¿no? Ellos prefieren más que todo obedecer, cuidar la ley, si no lo sacan, no lo sacan. Entonces tenemos otros grupos en los que muchos ciudadanos han dicho que en los grupos F y C el riesgo se transmite en el ámbito que corresponde al vendedor en el transporte principal, o sea, más al que te va a vender. Y es irónico, ¿no? O sea, uno puede decir, ok, ¿cómo sé que me va? O sea, uno puede pensar que hasta puede idear un plan, ¿no? Con evidencias, más que todo con señales de que hagan ver de que esta persona misma no tenía nada favorecido, pero en realidad sí haga un plan y saque provecho de la situación. Sí, entonces, los grupos FC de riesgo se transmiten en el ámbito que corresponde al vendedor en el transporte principal, de modo que el vendedor habrá cumplido con su obligación de entregar la mercancía, tanto si esta llega realmente a su destino, como si no lo hace. Entonces, ¿qué es lo único que capaz no debe pasar, ¿no? O sea, que la mercancía no llegue tal y como es, ¿no? O que falte una pieza, o que esté desarmada y no tenga un manual, qué sé yo. Entonces, muchas posibilidades podemos ver, ¿no? Muchas posibilidades. Sin embargo, hablando de un tenor específico, no ya se puede ver. Ahora, las redes F y C difieren en si es el vendedor o el comprador quien contrata o dispone el transporte de la mercancía hasta un lugar o puerto de entrega. En las reglas F es el comprador quien se preocupa de disponer del transporte a menos que las partes lo acuerden de otro modo. Uy, ahí se me ha escapado poner en el cuadro arriba. No, debajo sería. En la regla C, esta obligación recae sobre la empresa vendedora. ¿De acuerdo? O sea, de una u otra manera, porque no están, digamos, contratando una persona encargada, idónea e íntegra para hacer trabajo. Que cuando tú le digas, aprieta el palanca, la aprieta, baja la sierra, enciende la sierra, calienta el horno, calienta el horno. Entonces, hay personas que no obedecen. ¿Ya? Y pasan situaciones complicadas. Ahora, en la regla C, esta obligación, como dice, es sobre la misma empresa vendedora, ¿no? Y este vendedor, ¿no? Contrata el transporte que le parezca idóneo, ¿no? Para, pues, digamos, ya que necesitamos, como todo el mundo, que nos lleguen las cosas
a un lugar mínimo, aquí podríamos hablar, no, bueno, no se puede hablar del comercio peruano aquí en un buen sentido. En el tema de productos de primera necesidad, ¿no? Porque no transportamos productos de primera necesidad, o no importamos por último. ¿Sí? Pero bueno, las partes necesitan saber cuál es el destino, hasta dónde debe disponer y el transporte. Y en este lugar deberá indicarse junto a la red, perdón, a la regla Incoterms. Por ejemplo, CIF, Puerto de Manzanillo, o CIP, la ciudad del interior de Tocula. Cualquiera que sea dicho destino designado a su lugar, Tocula se convierte en el lugar, ¿no?, de entrega. Pues ellos están, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, si hay dos personas, que uno dice el nombre de los pocos que está escribiendo, y luego si hay otra persona que está con ella y que también pues busca la invitación, ya sabemos. Ahora, cualquiera sea dicho destino designado, ese lugar nunca se convierte en el lugar de entrega. El riesgo se habrá transmitido al entregar la mercancía en el lugar de entrega, pero el contrato de transporte debe haber sido formalizado por el vendedor hasta el destino designado. La entrega y el destino, por consiguiente, en las reglas C necesariamente no son en el mismo lugar. ¿Ya? Es un tema de coordinar. Después otros encontrar nos sirven de manera genérica a poder, perdón, a poder tener una mirada amplia, ¿no? Sí. Pero ya les voy a entrar a la clase. Bien, grupo F, sin pago de transporte, FCA, FAS, O. En las reglas F y C, poner la mercancía a bordo del buque o en poder a disposición del porteador determina el punto donde se entrega la mercancía, y por consiguiente este es el punto donde el riesgo se transmite del vendedor al comprador. Entonces, claro, por algo se dice posiciones intermedias, ¿no? Dadas estas importantes consecuencias, resulta esencial identificar quién es el porteador cuando haya más de uno y cada uno de ellos se ocupe de un tramo diferente del transporte, como por ejemplo por carretera, ferrocarril, vía aérea o marítimo. Ya ahí se ha pasado bajo la letra. Por supuesto, cuando el vendedor ha optado por la vía de formalizar un contrato de transporte con un porteador que se responsabiliza de toda la cadena de transporte, bajo un contrato denominado de transporte continuo, no surge este problema. Ya. Un momento, tengo un mensaje urgente, no demoro. Ya, seguimos. Entonces, cuando se emplean las reglas CIP o CPT y no existe el tipo de contrato citado en el párrafo anterior, la mercancía podría ponerse en poder de un transportista carretero o ferroviario para su transmisión posterior a un portador marítimo. Ya, entonces hay un proceso. Ahora, la misma situación puede surgir con el transporte exclusivamente marítimo cuando, por ejemplo, la mercancía se pone en primer lugar en poder de un porteador fluvial o de un porteador marítimo de corta distancia para su transmisión posterior a un porteador oceánico. ¿Cuál es la diferencia entre un porteador marítimo o un oceánico? Aquí un marítimo, por ejemplo, puede irse de Perú a Chile, de Perú a, digamos que a Colombia, no, a Venezuela, ¿no? Claro, ¿no? Entonces el portero oceánico es que va a cruzar, bueno, obviamente va a cruzar, va a hacer un cruce de acá hasta China, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Además, se considera en el sentido de que de acá hasta Estados Unidos también, ¿no? Pero muy poco hay que, vía marítima, digamos, ¿no? De acá a Estados Unidos mandemos, o Estados Unidos manden acá. Muy poco, más, es más por por aviones, vía fluvial. ¿Cómo? Ah, sí, bastante. De Asia bastante, ¿no? Hubo un tiempo que se estaba especulando que estaban trayendo personas. No, se especuló bastante, hubo mucha controversia. Pero no,
Un momento. Pero no es así. Clase, pero ya más tarde lo concluyo. Ahora, ya sabemos que esta situación, cómo se puede dar en un tema de... Ay, un momento. En un tema marítimo. Ahora, ¿cómo utilizar, ¿no? Estas reglas, ¿no? Como hemos estado viendo de la clase pasada, ¿no? Hay que tener consideraciones, ¿sí? En cuanto... Ay, no sé, me fue. Un momento. Hay que tener condiciones para la contratación de porteadores, ¿no? Por parte del comprador. O sea, eh, ¿qué, cuál va a ser la forma en la cual vamos a adquirir el producto, ¿no? Entonces, dado que la transmisión de riesgo se realiza al poner el vendedor la mercancía a disposición del porteador contratado por el comprador, no. Entonces, o sea, el comprador va a ver, ¿no? O sea, a veces no es que sea contratado, no simplemente que como que el porteador ya tiene una cantidad de personas que se suman y bueno, hay un costo menos de lo común. Cuando se utilizan las reglas FCA, FAC, FOB, resulta importante que el comprador realice la contratación del porteador que deberá hacerse responsable del traslado de la mercancía a este lugar de entrega, acordado en el contrato de transporte, ¿no? Entonces, obviamente no es que cuál sea más barato, ¿no? Ya lo he dicho en un inicio, eso va a depender del personal que quiere encargarse. ¿En qué punto de la cadena de transporte la entrega de la mercancía marca el punto de entrega y la transmisión de riesgo en la relación entre vendedor y comprador? En el punto FCA, en el lugar y momento en el que la mercancía se pone a disposición del porteador contratado por el comprador a bordo del medio de transporte. Entonces, obviamente lo otro también es que hay que saber que el porteador es alguien de experiencia, que tenga conocimientos. ¿Sí? Pues téngalo, es como lo ven, ténganlo muy en cuenta. Es a tener muy en cuenta. También en la regla FAC o FAC, podemos decirle, el vendedor debe entregar la mercancía colocándola al costado del buque designado por el comprador en el puerto de embarque y en la fecha acordados o dentro del plazo acordado. Y FOB, el vendedor debe entregar la mercancía colocándola a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque designado en la fecha acordada o dentro del plazo acordado. Eh, una vez que estaba en una clase con este, alumnos de contabilidad y tuvimos que tocar ese tema, ¿no? Y ellos pues proponían, o sea, hablaban de documentación porque a veces la documentación también tiene que trasladarse, o sea, no estamos hablando de un tema de exportar e importar, ¿no? O sea, comenzaron pues ellos a ver el tema de que si hay una empresa, ¿no? Hay una empresa que tiene su sede en Perú y le toca auditoría y necesitan ciertos documentos, ¿no? Y hablábamos más que todo de un tema que todavía no había la virtualización, ¿ya? Es una época en la cual todavía pues el tema de que te mande el fax, qué sé yo, o sea, no era tan permitido, ¿no? Hay países todavía que se restringen un poquito en eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, era algo, digamos, particular. Ya. Entonces seguimos. Le decía pues de que, o sea, habíamos planteado con los alumnos de contabilidad el tema de transportar documentos. O sea, nos pusimos en el punto de que se pueda dar esa situación. Y sí, o sea, sí llegamos a la conclusión que sí, ¿no? No voy a ahondar en eso porque es un tema más de la carrera de contabilidad. Pero el tema era pues elegir el mejor Incoterms, ¿no? Y resultamos de que va a depender en realidad del contrato también. Perdón, sí, del contrato, pero no del contrato compra-venta, sino del contrato con el porteador, ¿sí? Que se va a encargar, porque en este caso tenemos que elegir, ¿no?, un riesgo intermedio. Ahora, ¿no? Por parte del vendedor, ¿no? Por parte de que el vendedor esté asumiendo el costo
¿no? de contratar transporte. Entonces ya sabemos que en CPT, en SIP, ¿no? En CFR, SIP también, ¿no? El vendedor contrata el transporte bajo su riesgo y costo. Entonces, ese riesgo que va, obviamente sabemos, ¿no? Sabemos de que mientras más costo, menos riesgo. Pero hay otras personas que dicen, no, no, mientras más riesgo, igual el costo es menos, pero igual hay riesgo y se demasiado arriesga, ¿no? Yo obviamente, si el porteador pues le ha pagado poco, el mismo porteador va a tener la, digamos, la responsabilidad en base al pago, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un porteador de bajo presupuesto, capaz con materiales, con personal que, o personas ayudantes, ¿no? Personas, digamos, a las cuales tiene que rendir cuentas, ¿no? Que no va a ser, digamos, que asegure el transporte. Entonces, bajo ese riesgo y costo entrega la mercancía al primer porteador, ¿no? La misma situación puede surgir en CFR y CIF. Tenemos acá abajo. Si el vendedor contrata un transporte terrestre o buque en enlace o una barcaza para llevar la mercancía hasta el puerto de embarque que acuerda, ¿no? El comprador no sabe nada de los acuerdos contractuales entre el vendedor y el primer porteador o los subsiguientes, ¿no? Entonces, puede haber más porteadores, pero la idea es que uno se encargue de todo, ¿no? O sea, ¿en qué contestamos? Porque, ¿qué pasa cuando ya hay otros porteadores, ¿no? Por necesidad o circunstancias, y tú quieres encargarte de tener a todos en contacto. Uno, que no hay presencialidad en el proceso que tú estás asumiendo. Dos, que es como cuando, por ejemplo, te casas. Cuando tú te casas, contratas a una persona para que te haga el buffet. Contratas a otra persona para que te haga la ceremonia. Contratas a otra persona, ¿no? Para que anime el evento, qué sé yo. Contratas otro para que haga la decoración, ¿no? Y contratas ahí vigilancia. Entonces, imagínate que contratas por cada lado, ¿no? Entonces no vas a poder hacer bien el seguimiento. Pero, entonces, mientras menos proveedores tengas, ¿no? O sea, plan dispersos, más seguridad de que te vaya bien, más facilidad de llevar a cabo ese evento. Entonces vas a un local y el local te ofrece todo, ¿no? Menos esto. Ah, bueno, ya se lo puedo conseguir. No, pero este decorado es lo que tenemos, no tenemos más. Ah, te puedes conseguir otro decorado mejor, más bonito. Entonces igual es con los porteadores, ¿no? Lo ideal es que a uno le asumas toda la responsabilidad de llevar a cabo. Y aunque el comprador asume el riesgo en el momento en que la mercancía se pone en poder del primer porteador, tiene recursos jurídicos contra el vendedor. Si ese primer porteador no asume la responsabilidad por la pérdida o daño de mercancía hasta el destino asignado en virtud de su contrato de transporte continuo, ¿no? Hay cierta, ¿no? Ciertos recursos jurídicos, ¿no? Contra el vendedor para que no quede el mal. Entonces, desde esta perspectiva, el vendedor seguiría siendo responsable ante el comprador según lo estipulado en A4, ya que debe formalizar un contrato de transporte desde el punto de entrega acordado hasta el lugar de destino designado con arreglo al contrato de compraventa. ¿No? Entonces, de una otra manera, el vendedor al final puede tener la culpabilidad, puede, ¿no? O sea, pueden asumir ¿no? Con recursos jurídicos esa parte del comprador. Entonces, desde esa perspectiva, el vendedor seguirá siendo responsable ante el comprador según lo estipulado, ¿no? Ya que debe formalizar un contrato de transporte desde el punto de entrega acordado hasta el lugar de destino designado con arreglo al contrato de compra-venta. Entonces, importante, porque acá estamos hablando de que el comprador, ¿no? Va a designar a un porteador. Y repito el ejemplo que di, que era como, por ejemplo,
Pero acá estamos hablando de del primer porteador y poder subsiguientes. Pues lo ideal es que el primer portador sea el encargado, ¿no? Como que va a dirigir la posta y que va a pagar respeto a la cumpliendo su trabajo. Es como, por ejemplo, ¿no? Les dije en este momento, les repito para algunos que están entrando, en una boda. Tú te casas, digamos, y tienes que encontrar a alguien que haga la comida, otra persona que decore, otra persona que sea vigilante, otra persona que anime la fiesta, otro que sea el maestro de ceremonias, es decir, cuántas cosas, pues, ¿no? Pero digamos que vas a un local y en el local encuentras todo eso. Ya no hay problemas en cuanto a que tienes que buscar una y otra cosa. Entonces en el local ya encuentras cada una de esas cosas. ¿No? La gran diferencia. En cambio, si tú vas a pues, buscar uno por uno, no vas a tener la capacidad de estar presente en todo momento. Pues el primer porteador es muy importante. Sí, entonces en el CPT y el SIP el vendedor debe entregar la mercancía poniéndola en poder del porteador contratado que la llevará desde el punto de entrega acordado hasta el destino designado, ¿no? En la fecha acordada o dentro del plazo acordado. Entonces obviamente yo no he escuchado de verdad nunca que alguien haya tenido una fecha acordada. Ya, lo que sí he escuchado es que la gente dice no, fecha acordada no, porque algo pasa y de ahí me dicen, ¿por qué no me llegó? Ahora, y se mete un problema en el tema de pago, ¿no? El tema de que o no te va a pagar o me debes pagar más, qué sé yo, etcétera, ¿no? Entonces es un tema de tener una fecha designada, entonces la idea es que haga un plazo. Aunque, ¿no? Sin embargo, aún así, cuando uno propone una fecha, en el contrato siempre dice de que puede haber un plazo máximo de 3 días, ¿no? O sea, no puede poner una fecha designada, pero al final el contrato te va a develar de que puede pasar unos días, ¿sí? Entonces, es más, es como cuando se trabaja para una legislación del Estado, ¿no? Tú dices, ya, voy a trabajar para el Estado, hay un proyecto, me van a pagar tanto, y tú envías el producto y te dicen, falta esto, falta otro, así que no te paga nada, ¿no? Y lo vuelves a enviar y ya, sabes que tu pago sale en una semana. Entonces, esa situación es la que muchas veces se da. Ahora, el vendedor, ¿sí? Debe entregar la mercancía colocándola a bordo del buque asignado por el comprador, en el puerto de embarque asignado, en la fecha acordada o dentro del plazo acordado. Uno dirá, pues por un lado, oye, pero ¿cómo el porteador, a ver, en un momento va a terminar, iniciamos aquí, ¿ya? Porque ya, como decía, uno dirá, pues ¿cómo el porteador va a asumir esa responsabilidad, ¿no? ¿Cómo el porteador puede, digamos, asegurarse el pago o el vendedor asegurar que pagando al porteador? Entonces, seguimos con la Mm, clase. Hace, hace un rato creo que hablaba usted de un video, perdón, de una clase que tuvo con chicos de contabilidad. No, eso Que ya le, pasamos ese temita ya. Eso fue ah, antes que se me muteara. ahí Pero, creo que se hace lo que es los precios de transferencia, ¿no? claro, Es como si tuvieras tu misma, no sé, pues, sucursal en otro país, justamente transfieres lo tangible, intangible y ya está. ya no hay tanta necesidad de estar ahí usando transporte internacional. Pero sí, ahora, fue todo un debate, me acuerdo, nunca olvidarme. Bueno, los unos quisieron, bueno, ya insistieron. Eh, estaba creo que hablando del tema de la fecha y plazo acordado, ¿no? Que o sea, ese tema de fecha acordada no existe, ¿no? O sea, porque aún así se ponga fecha acordada,
siempre en el contrato se va a poner, pues, ¿no? Con plazo 3 días, ¿no? Pero, profesor, Sí, eso también creo que, si no me equivoco, dentro de las obligaciones también tanto del comprador o el vendedor, pero más el vendedor, es también ir llevando un control y también como creo que usted lo mencionó también, notificando lo que está pasando en este proceso de comercialización, ¿no? Porque como usted bien lo dice, de repente pueden pactar o acordar una fecha, pero por problemas extraoficiales o que ya no depende de nosotros, por ejemplo, el transporte de un barco de mercancías y por temas meteorológicos se demoró o tuvieron que ir a un puerto alterno para que puedan cambiar o a una falla del mismo barco. Entonces, son cosas que ahí el vendedor también tiene dentro de sus obligaciones e ir notificando al vendedor cómo está yendo el proceso, ¿no? claro, pero el tema también está en que, o sea, ya hemos visto eso antes, ¿no? O sea, que te arriesgues a una u otra cosa y el contrato, ¿no? De compra-venta que debe darse, o sea, el contrato tiene que decir, entonces, hoy en día ya sería, pues, ¿cómo explicar? Pues hay que estudiar bastante estos temas, ¿no? Y a veces uno se especializa, pero pues, podría decir, ¿no? Que hay que estudiar bien el tema de las referencias que se va a dar en un contrato, ¿no? Porque un contrato no puede saltarte algo como esto, porque entonces es un día y aceptas que ese día vas a entregar, ya, y no cumples con ese día, porque uno puede pensar, ¿ya? Yo estoy suponiendo, no estoy diciendo algo que ha pasado, yo estoy suponiendo, de que dice, ah, ya sabes qué, te lo entrego para el 20 porque yo sé que el 15 llega, y algo pasó, y llega el 21. Y el comprador te dice, no, 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 ¿sabes qué? No has acordado, te voy a pagar la mitad. Oye, pero no, ¿cómo vas a pagar la mitad? Págame el 20%, menos, ¿no? No, 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 ¿por qué? No, pero en los contratos siempre el 20%, pero no, el contrato no dice nada. No, por último, capaz no te paga nada, ¿no? O capaz lo que te debe, lo que te queda como deuda ni te pague, ¿no? Entonces, ya no existe eso de que eso exactamente es una fecha acordada, ¿no? O sea, yo estoy suponiendo un caso, ¿no? Si es que por ahí alguien llega a hacer eso, pero no sería adecuado, sino que, claro, puede poner una fecha acordada a modo de un tema protocolar, qué sé yo, pero hay una cláusula que debe decir, pues, sobre un plazo, ¿no? Sobre algunos 2 o 3 días, ¿no? Por situaciones extenuantes, algunos fenómenos naturales, ¿no? Algún tema de crisis nacional, ¿no? Vacaron ahora Sagasti, qué sé yo, pues, ¿no? Cuántas cosas pueden pasar, ¿no? Para que una mercadería no llegue a tiempo a su destino, ¿no? Y más si es fluvial o si es marítimo. Bien, continuando, ¿qué papel desempeñan las reglas, ¿no? En los contratos que habitualmente acompañan al contrato de compra-venta, como el transporte, seguro, crédito? Porque una cosa es el contrato de compra-venta y otra cosa es como el transporte, que vas a tú, con quién te va a transportar, si pagas algún tipo de seguro, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Ahí se fue. ¿Ya? O crédito documental. La mercancía se exporta e importa mediante una red de contratos que en un mundo ideal tendrían que concordar los unos con los otros. ¿Ya? Entonces, cuando hablaba de un seguro, acá es una póliza. ¿Ya? Así, por ejemplo, el contrato de compra-venta exigirá la presentación de un documento de transporte emitido por el porteador para el vendedor, embarcador, ¿no? Shipper, ¿no? En inglés. En virtud de un contrato de transporte, el vendedor, embarcador o beneficiario quizá desee obtener el pago al amparo de un crédito documentario. Cuando los tres contratos concuerdan, todo va bien. Cuando no, los problemas aparecen con rapidez. ¿Sí? Entonces, a darse cuenta, ¿no? Que no solamente es el contrato compra y venta ya, no es entre comprador y vendedor, sino que también hay intermediarios. Y hay que regularizarlo bien. Lo que dicen las reglas de Incoterm sobre el transporte o sobre los documentos de transporte, ya, o sobre la cobertura del seguro, no vincula al porteador o al asegurador ni a cualquiera de los bancos involucrados para emitir un documento de transporte que cumpla con las reglas de Incoterm. ¿Trabajo de quién es? El comprador, del vendedor. Sin embargo, el interés tanto del vendedor como del comprador deben asegurarse, ¿no? De que las diferentes partes de la red de contratos concuerden y por tanto cuando sean aplicables también deberán concordar las reglas de Incoterm 2020. Diferencias entre Incoterm 2010 y 2020, ya hemos visto un poco antes, pero
La iniciativa más importante en las reglas, ¿no?, del Counter 2020 ha sido el enfoque para mejorar la presentación y orientar a los usuarios hacia la regla de Counter correcta para sus conteos de 2020. Yo nunca he visto la 2010. Bueno, sí la he visto, ¿no? Pero nunca digamos que he tenido como presencia, siempre he tenido la 2020, pero por ser importante ver una, como estuve viéndolas hace poco, por ser importante incluir esa diferencia, ¿no? Que se ha hecho, por ejemplo, más hincapié en la toma de elección correcta. Se explica la conexión entre el contrato de compra-venta y sus contratos accesorios, ¿no? Por eso se te dan unas recomendaciones de qué encontrar usar. Se actualizan las notas de orientación, que son ahora notas explicativas en cada regla de Incoterms, y se reordena el contenido de las reglas de Incoterms, dando más prominencia a la entrega y al riesgo. Con estos cambios en apariencia cosméticos, la ICC pretende ayudar a la comunidad comercial internacional a que sus operaciones internacionales sean más fluidas. Ha habido un cambio radical en la estructura interna con la que se disponen los 10 artículos de cada regla Incoterms, por lo cual se estima que llevará algún tiempo familiarizarse con este cambio. Es de esperar que al sacar ahora la entrega y el riesgo a las empresas, les resultará más fácil identificar las diferencias entre cada una de las reglas de Incoterms. Entonces ahí tenemos que en las reglas en el 2020 se establecen los siguientes aspectos a través de 10 artículos. ¿No? Los artículos A representan las obligaciones del vendedor y los artículos B las obligaciones del comprador. ¿No? Este ya lo hemos visto, si no me confundo antes, ¿no? Recepción de entrega, recepción de aportación, transmisión de riesgos, comprobación de embalaje marcado, ¿no? Transmisión, ¿no? Transporte, reparto de costos, el seguro y notificaciones, ¿no? Por primera vez las reglas de Incoterms se publican en el formato tradicional arriba descrito y después presentado cada artículo A y cada artículo B12 de las 11 reglas de un nuevo formato horizontal que permite ver fácilmente la diferencia entre cada regla. Entonces, acá tenemos la diferencia, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, porque yo puse incluir para que se tenga ahí, ¿no? Por ahí lo encontré. En el Incoterms 2020 se crea un nuevo Incoterms DPU, Delivery Place on Load, entrega en lugar de descargar, en sustitución de DAT, Delivery a terminal, entrega en terminal, no. Este cambio de siglas es una simple redenominación, ya que las obligaciones y funciones de ambos términos son exactamente iguales. DPU es el único Incoterms en el que la mercancía se entrega descargada en el lugar de destino. En cambio, la denominación se justifica porque la mercancía no solo se puede descargar en un terminal o estructura de transporte, ¿no?, como puerto, aeropuerto, un muelle, ¿no?, sino también en cualquier otro punto en el país de destino que tenga equipos para descargar la mercancía del medio de transporte, como por ejemplo una fábrica o un almacén. Entonces va a depender, ¿no?, la DPU acerca de la tecnología que se tenga. ¿De acuerdo? Por otra parte, en la clasificación de Incoterms 2020 DPU se coloca a continuación de DAP, porque en este la mercancía se entrega preparada para la descarga, es decir, un paso anterior a la mercancía descargada como el DPU. Después de esta diapositiva, supone que ahí debe venir el símbolo de Yin Yang, ¿no?, porque esto apareciera el DPU como el DAP, no pensaba que fueran el Yin Yang, ya, pero no sé por qué no le encontré la que dice. Hasta la clase 10 había hecho y no me encuentro ni siquiera mi clase 10 y lo volví a hacer. Bueno, en la versión de los Incoterms se establece la opción en caso de transporte marítimo para que el comprador pueda dar instrucciones al transportista, naviera o su agente que ha contratado para que emita a nombre del vendedor un conocimiento de embarque con notación a bordo, lo cual indica que la mercancía se ha cargado a bordo del buque. Este es el documento de transporte más habitual que se utiliza en los créditos documentarios para justificar la entrega de la mercancía y con ello abonar el crédito al vendedor. Sin embargo, la entrega, según estipula la regla FCA, se completa antes de la carga de la mercancía a bordo del buque. Es probable que el porteador, al amparo de su contrario de transporte, esté obligado y facultado a emitir un conocimiento de embarque a bordo solo cuando la mercancía se encuentre realmente a bordo. Para hacer frente a esa situación, los artículos, ¿no?, A6B, B6 de FCA disponen ahora esta opción adicional, ¿no? Se reconoce que a pesar de esta unión,
un tanto disonante entre un conocimiento de embarque a bordo y la entrega FCA. Se atiende a una necesidad demostrada en los mercados. Por último, conviene destacar que incluso si se adopta este mecanismo opcional, el vendedor no está obligado ante el comprador en cuanto a las condiciones del contrato de transporte y del pago de la maniobra. Pero obviamente sabemos de que se van a sujetar también a qué tipo de mercancía, ¿no? La idea es que las mercancías que son, digamos, difíciles de acceso no estén todas aquí, ¿no? Es un tema. En sí, el vendedor está obligado a contratar un segundo transporte a favor del comprador, con cobertura amplia, ¿no? Y de la póliza que se corresponda a la cláusula A, Instituto Cargo Cláusula de Londres. No obstante, las partes pueden acordar la contratación de un seguro que ofrezca una cobertura menor. Por el contrario, en CIF, el vendedor solo está obligado a contratar un seguro con cobertura mínima que se corresponde con la cláusula C del Instituto a Cargo Cláusulas de Londres. Esta diferencia entre CIF y CIF se justifica porque CIF es utilizado habitualmente para transporte marítimo de grandes, ¿no?, materias primas, minerales, etcétera, ¿no?, cuyo precio por kilo es muy bajo, y exigir un seguro con cobertura máxima encerraría mucha la póliza, perjudicando el margen de negociación de los vendedores. En cualquier caso, al igual que CIF, en CIF las partes pueden acordar la contratación de un seguro que ofrezca mayor cobertura, ¿sí?, lo que será obligatorio si el pago de la venta se realiza mediante crédito documentario. Entonces regresamos, ¿no? Irónico que tenemos que realizar el crédito documentario. Tras un extenso debate en el seno del grupo redactor y fuera de él, se tomó la decisión de disponer diferentes coberturas mínimas en las reglas CIF y CIF. Pero vamos a pasar porque acá estamos un poquito repitiendo situaciones que ya hemos estado conversando desde un inicio, como que despachos, ¿no?, aduaneros. Estos Incoterms 2020 no han sido pensados hace un año, como que uno puede empezar, es 2020, pues entonces no tiene mucho tiempo, ¿no? No, al contrario, se ha revisado en el 2017, creo que desde antes, pero en el 2017 ya se dijo, no, esto va a ser el nuevo Incoterm 2020. ¿Y por qué nosotros en 2017? Porque tenían que respetar la regla de que tenía que pasar los 20 años o 10 años, de que se tienen que contar. Y no habían pasado. Medios propios de transporte del vendedor o del comprador. En la regla 50 2010 se asumía que cuando la mercancía, ¿no?, iba a ser transportada del vendedor al comprador, lo harían un porteador tercero contratado para este propósito, ya sea por el vendedor o el comprador, en función de la regla utilizada. Durante las deliberaciones de Incoterm 2020 quedó claro que existen situaciones en las, aunque la mercancía tiene transporte de vendedor, el comprador puede hacerlo sin necesidad de contratar un tercero, ¿sí? En una regla, nadie impide que el comprador disponga de un transporte propio sin contratar los servicios de un tercero. Del mismo modo, en una compra FCA, el comprador tiene su propio vehículo para recoger la mercancía y transportarla hasta sus instalaciones. Y esto puede ser una historia que era pasado al final, pero bueno, no se había tenido en cuenta esta posibilidad, por lo que ahora lo hacen las parejas Incoterm, permitiendo expresamente no solo se formalice a un contenido de transporte, sino también que simplemente se disponga de un transporte propio. Actualmente la seguridad está vinculada a los requisitos de transporte, por lo cual en cada regla se ha añadido la asignación de expresa y las obligaciones relacionadas con la seguridad de los artículos, ¿no? También se dan los costos ocasionales de requisitos de una posición prominentemente en el artículo correspondiente. Entonces, acá ya vemos un tema como que cualquier historia, ¿no? Novela, qué sé yo. Entonces, vamos a hacer un análisis de las responsabilidades del comprador y vendedor la próxima semana. ¿De acuerdo, alumnos?
Bien, la clase es hasta las 7:10 y ya se ha culminado.